también quiero haceros otra pregunta. ¿Es parte fundamental e indispensable de la solución de esta situación precisamente la descolonización de Palestina? ¿Y eso qué implicaría? O sea, ¿qué implicaría también la posible desaparición de este régimen de apartheid y cómo se podría resolver? Porque es habitual, desgraciadamente, haber escuchado que es un conflicto enquistado, que es algo que no se puede solucionar, pero lo que sí sabemos es que todos los conflictos que son, como bien ha dicho Galdía, de carácter político, tienen solución, porque tienen solución a través de la política. Entonces, creo que sería conveniente para hacer estas conclusiones, quería plantearos cuál sería esa solución, si esa solución tiene que pasar por concluir ese proceso inconcluso de descolonización, de construcción de ese Estado soberano y también que qué ocurriría con los colonizadores, que como ha ocurrido en otros casos, que se han vivido situaciones parecidas, en el caso de Argelia, el caso de Sudáfrica. ¿Cuál podría ser la solución real a este problema, a esta situación terrible, para también transmitir que lo político, precisamente porque es político, puede solucionarse por esa vía? Empezamos esta vez con Juan Díaz. Bueno, esta es la pregunta que se hace siempre y que parece ser, o parece difícil de contestar, pero como bien has dicho, Carmen, la solución es la descolonización de Palestina y es un término que tenemos que seguir usando y difundiendo y que la gente entienda. La única salida a la situación que vivimos en Palestina es la descolonización y es algo en el que todas las palestinas y palestinos tenemos la convicción de que va a llegar y por eso seguimos luchando desde hace más de 100 años y vamos a seguir. La descolonización de Palestina no es algo que va a ocurrir de un día para otro, ni en un año, ni porque de repente el colonizador se va a concienciar de lo mal que está actuando y va a dejar de hacerlo, sino va a llegar a través de la resistencia palestina en todas sus formas y sobre todo la lucha armada. Y yo no digo que vayamos a derrotar a este régimen, a esta entidad colonial militarizada en todos sus aspectos, en todas sus bases, porque no hay sociedad civil israelí. Todos están militarizados y todos forman parte del sistema colonizador, incluido los que pueden decir que no hacen el servicio militar o no participan militarmente, pero forman parte y se lucran y se benefician y tienen privilegios gracias a ese régimen de colonización y por lo tanto esto se tiene que acabar. Militarmente nunca vamos a llegar a estar a la altura de lo que tiene esa entidad, pero sobre todo no por el ejército o por las armas que tiene la entidad sionista, sino por el apoyo de los países occidentales, de la industria militarista occidental que se lucra y se enriquece a través de los conflictos, a través del desarrollo armamentístico que está haciendo la entidad sionista como representante de las compañías o las empresas armamentísticas occidentales, probando sus armas y su tecnología en los cuerpos de las y los palestinos. Y por lo tanto, pero los pueblos colonizados, sobre todo, ya lo hemos visto a lo largo de la historia, consiguen derrotar a sus enemigos, a sus opresores fuertes, gracias a esa perseverancia, la resistencia, gracias al desgaste que hacen en sus enemigos. Y eso va a llegar, porque además eh, lo estamos viendo como unos miles de combatientes en la Franja de Gaza el 7 de octubre han podido tambalear a ese ejército que decían invencible. Y eso ha dado ejemplo a todos los países, a todos los pueblos del mundo, de que si hay voluntad no hace falta muchos recursos militares, sino la valentía que ha tenido la resistencia palestina en la Franja de Gaza para derrotar a uno de los ejércitos más potentes del mundo y el más potente en la región. Y durante
los casi 2 años que llevamos de genocidio en la Franja de Gaza, sobre todo, pero también en el resto de Palestina. No olvidemos que el genocidio, aunque lento y oculto, también ocurre en Cisjordania, en Jerusalén. También nuestra gente en los territorios ocupados en el 48 también está sufriendo, pero aún así no han podido derrotar a la resistencia palestina ni que la resistencia palestina se rinda y sigue manteniéndose firme. No sabemos cómo va a llegar esto, cómo va a terminar, pero tenemos la convicción de que la resistencia palestina va a vencer y que la liberación de Palestina va a llegar. Estamos viendo también la descomposición de esa sociedad colonizadora enferma de racismo, porque el racismo es una enfermedad, el supremacismo, que el odio, porque el odio mata a la persona que odia. Yo he estado en una charla hoy y hemos visto cómo el pueblo palestino, a pesar de todo lo que ha sufrido y lo que viene sufriendo, no odia, al revés. Y había un mensaje que decía una persona palestina, decía, Nuestro amor a nuestra patria nos hace combatir ese sentimiento de odio. Nosotros amamos y luchamos por amor, no por odio. Y sin embargo, la sociedad que ha creado la entidad sionista es una sociedad que está llena de odio y lo estamos viendo. Gracias a la batalla del Diluvio de Al-Aqsa, hoy en día la mayoría de los pueblos del mundo está concienciada y conoce más sobre Palestina, conoce la raíz. Esa máscara se le ha caído a la entidad sionista que se presentaba ante el mundo como víctima. En ninguna época de la historia el colonizador, el opresor, se ha presentado como víctima. O sea, los nazis no decían que eran víctimas, ellos sabían que eran opresores y lo reconocían. Sin embargo, el movimiento sionista se seguía presentando como víctima. Esto ya ha caído. Ya la mayoría de la opinión pública en el mundo ya no se cree eso de que los sionistas se están autodefendiendo de un pueblo. Al revés, la lucha palestina hoy en día es más conocida y más apoyada por la mayoría de la opinión pública a nivel popular. Vemos las manifestaciones, vemos cómo sale la gente y sobre todo la juventud en las universidades. En Madrid tenemos una acampada que ha surgido de nuevo y que está representada por una juventud concienciada y formada y que conoce por qué conoce la línea política. No están con la causa palestina porque la causa palestina o porque el pueblo palestino dé lástima, sino hoy en día hay una admiración por la lucha del pueblo palestino y esto es algo muy importante. El día de mañana, Palestina, cómo pensamos y cómo vemos Palestina después de la liberación, esto es algo que el pueblo palestino tiene claro desde el primer momento de la lucha y todas las facciones palestinas de todos los colores, ya sean los conservadores, ya sean los de la izquierda o los liberales, y lo tenemos en nuestra Carta Magna Palestina desde 1964 y la del 68 de que Palestina, cuando sea libre, va a ser una patria para todas las personas con igualdad de derechos para todo el mundo. Nosotras nunca hemos tenido problemas religiosos, problemas culturales, diferencias entre nosotras. Tanto Palestina como el resto del mundo árabe ha sido siempre una sociedad muy diversa, con una convivencia, con una igualdad, con un respeto, y esa es la Palestina que vamos a recuperar, no que queremos recuperar, pero que también tenemos la confianza y la certeza de que vamos a recuperar. Muchas gracias, Aldía, por tus palabras, siempre dando en el clavo desde una visión, bueno, multicultural por tus lugares de procedencia. Esto es una cuestión geográfica simple. Cuando Estados Unidos ataca Vietnam, Vietnam resiste porque Estados Unidos lo está atacando, no porque los vietnamitas hayan ido a Washington, Los Ángeles o California. Los palestinos están resistiendo en Gaza, en Nablus, en Jenin, en Ramallah, porque los israelíes van a bombardearlos o vienen con jeeps y ametralladoras y con colonos armados hasta los dientes, no porque ellos vayan a Tel Aviv, a Jaffa en realidad, o a la misma paradoja de diferentes ciudades
ocupadas por colonos en su corazón, ahora se me fue el nombre de la ciudad donde, que tratan de mezclar las narrativas. Esto es sencillo. Los palestinos defienden su casa, no su patria o matria, defienden su tierra, no es que son más nacionalistas que otros. Mataron, violaron, torturaron a sus parientes, como dice Joe Sacco en la historieta de Gaza. No sé cuántos palestinos no pasaron por la cárcel, torturados de manera sistemática, con las peores herramientas que los franceses utilizaron en Argelia y que en la Escuela de las Américas le enseñaron a los argentinos para que lo hagan en la dictadura más sangrienta, o una de las más sangrientas del Cono Sur, de las cuales no nos enorgullecemos, sino que decimos nunca más a eso. Lo cual los israelíes, si prohibieron la tortura, es porque existió y existe, porque encarcelan niños palestinos, niñeces, niños, niñas, matan niños palestinos de a cientos, no en esta invasión de Gaza, no solo en esta invasión de Gaza, donde dicen que van a matar vientres palestinos para que no haya más palestinos. Y dije muchísimas veces la raíz palestino o palestino-palestina, porque Palestina tiene una fuerza y una vigorosidad, y la bandera palestina que tanto se intenta prohibir desde Israel, cada vez se ve más. Ustedes me dirán, en tus redes te aparece todo sobre Palestina, sí, pero hay un fenómeno mundial, creo, que emparenta esa lucha y ese desgaste que tiene el imperialismo occidental desde el BDS contra McDonald's y Coca-Cola, que se lleva toda el agua de México, que hablamos el otro día con Susana Jalil, desde McDonald's, que atropella y trata de destruir todas las formas y variedades culturales y con eso las tierras de los lugares de forma maquiavélica, no porque yo respeto mucho el pensamiento italiano, pero de forma inescrupulosa con sus tentáculos por todo el mundo, destruyendo la variedad cultural, apropiándose de los vestimentas, de la música árabe, de la comida, o intentando hacerlo, para el que no sabe de afuera, y lo cual llega, por eso digo este es el epítome, el 7 de octubre, para mí, humilde punto de vista desde el sur del sur del sur del sur, no llego a Ushuaia, pero estoy en Buenos Aires, 22 de febrero del 2022 y 7 de octubre del 2023, ahora no se ve quizás, y en 10 años se va a ver. En este momento fue la piña o patada o golpe que derribó o hizo tambalear al imperio estadounidense, imperialismo estadounidense, que tiene más de 750 bases en todo el mundo. Una es Israel. Facebook, Amazon, incluso la academia. A mí me dicen a veces, bueno, ¿cuánto haces por Palestina? Y ¿cómo hacer menos? No se puede. Si hago menos, estoy o mintiendo o guardándome lo que pienso. Porque hay una cosa que se está desenmascarando, que es lo que dice Jaldía, porque no se puede ocultar. Porque si Motasa Saiza, Muhammad Smigri o Times of Gaza, y vos entrás, o Eye of Palestine, me refiero a páginas de Instagram, de cualquier lado, y vos entrás y ves los chicos calcinados o esta artista que los está pintando ahora, o un montón de cosas, si solo no lo ves y no lo querés ver. O sea que los alemanes del gobierno no lo quieren ver, y las protestas en Alemania son apaleados. Los que hacían el campamento en Colombia lo quieren ver y ahora quieren prohibir cualquier cosa referida a Palestina. Y eso está logrando que se hable cada vez más de Palestina. Y la gente quiere saber de Palestina. Entonces, si hacemos esta mesa y a todos de muchos lugares nos dicen escribí sobre Palestina o quiero saber tal o cual cosa, con Pelman Salehi escribió un artículo a Palestina es la causa del sur global, no por ser autorreferencial, se publicó en más de 20 idiomas en no sé cuántos días,
No porque sea genial lo que decimos, y lo mismo veníamos diciendo, cada uno en su país, pero sino porque hay una avidez por saber cómo se explica que estén actuando de esta manera tan, tan brutal, y nadie del mundo árabe, del mundo de nuestra América, del mundo asiático, lo frena. Nadie lo frena. O sea, Irán tiró misiles y tal, pero no lo llegan a frenar porque, como dice Jaldía, el primer escudo, el primer anillo sería que ataca a Israel, es Hezbollah al norte y los gazatíes. Y los jordanos no los israelianos no los pueden bombardear porque hay entre medio israelíes. Por eso no lo bombardea. Si no lo bombardearía igual o peor, y lo quería anexionar en 2021 por no ir más atrás, que siempre lo quiso anexionar. Y lo último que digo, Yemen es el lugar, Ansarollah, lo que se llama, lo que habitualmente dicen los hutíes, por su líder, que dice, nosotros vamos a bombardear las embarcaciones y ahora tirar misiles hipersónicos hasta que cese el asedio, la invasión sobre Gaza. Nunca fue una búsqueda de tomar rehenes, nunca fue una represalia del 7 de octubre. Solo un miope puede pensar que esto empezó el 7 de octubre, que no es un miope, un interesado. O sea, cualquier medio dice que Israel es la víctima, el que es pago o de israelí o presionado por ellos. Por eso creo que yo nombraría a Ghassan Kanafani, Mahmoud Darwish, Sedin Al-Qassam, Yahya Sanwar, Yasir Arafat y todos los personajes palestinos que no se nombran porque en los medios se dice Menahem Ben Gurion, Netanyahu, Ismail Haniyeh, todos los palestinos, mártires o no, que forman parte de la historia, creo yo, de mayor simbolismo, pero material al mismo tiempo, de resistencia de los últimos 150 años, que los vietnamitas lo hicieron, Argelia, Sudáfrica contra la apartheid, Mozambique, Angola, Argentina mismo, Cuba, todos los pueblos del sur resistieron, pero lo de los palestinos en intensidad, continuidad, y que los otros pueblos lo sigan como un faro de que pese a todo resisten, yo creo que Palestina es por eso la causa del sur global. Gracias, Martín. Y vamos a cerrar estas conclusiones con Shuruk Duka desde Venezuela, parte de la diáspora palestina, también en América, para que veamos también las dimensiones. Sí, gracias, Carmen. Bueno, yo creo que mis compañeros Jaldía y Martín hicieron, bueno, una gran respuesta, ¿no? Bastante amplia a tu pregunta. Y sin duda, ¿no? Yo no quiero extenderme, pero sin duda quiero recapitular algunas cositas, ¿no? Que se me fueron ocurriendo también durante las intervenciones de ellos. Y es, por ejemplo, con Netanyahu, ante la opinión pública internacional, lo han tratado de presentar como que él es el criminal. Y hay que insistir en que no es Netanyahu, no se trata, el problema no es Netanyahu, el problema es la colonización en Palestina y es el régimen, es la ocupación israelí sionista en toda Palestina. Este Netanyahu, este Shimon Peres, este Sharon, estén quienes estén, pues quienes conocen a lo largo de más de 77 años de esta colonización se han dado cuenta que ha sido todo una perversión, una ocupación criminal que cada vez se ha intensificado y que se traduce hoy pues claramente en un genocidio que estamos presenciando en vivo, en pleno siglo XXI, contado por sus propias víctimas y que lamentablemente, como le decía Martín, pues las potencias y los países, los mismos gobiernos del mundo no están deteniendo. Y claro está, hay que hacer allí un hincapié importante, es que es su deber y es su obligación. Cuando se habla de Yemen, esta postura ¿no? tan digna, tan valiente, es una postura de resistencia. Y en eso es en lo que tenemos que insistir cuando hablamos de esta solución, de una solución política. Definitivamente va en todo lo que comentaba mi compañera Jaldía, en una descolonización de Palestina, desde el río hasta el mar, respetando a los palestinos y todo aquel que quiera vivir allí, pero en respeto
y en igualdad de derechos, ¿ok? Se tiene que terminar esta colonización, esta ocupación que es, además de, como lo diría Susana, es anacrónica, pero que está dejando además consecuencias a la humanidad entera. Eso hay que entenderlo. Algunos no entienden de que lo que sucede en Palestina es un modelo que quiere ser instaurado en el resto del mundo o deshacerse de que lo que sucede allá, eso es muy lejos y porque a mí me tiene que importar. ¿No? Es una barbarie. Y además como responsabilidad colectiva, inclusive ciudadana, nos compete a nosotros resistir, difundir y hacer y tomar todas las acciones posibles para que esto se detenga y para que Palestina sea libre. Porque no es únicamente detener el genocidio en estos momentos, que es tan urgente y tan primordial, sino también es insistir en la liberación de una vez por todas desde el río hasta el mar de Palestina. Y de esto va también el insistir en el derecho legítimo que tiene el palestino y todos los palestinos y todo cualquier pueblo ocupado también de resistir al ocupante bajo todas las vías, incluida la vía armada. Y si nos vamos a la legislación internacional, pues también hay resoluciones en este término que fundamentan el derecho legítimo que tienen los palestinos a la resistencia. Pero lamentablemente la hipocresía, la doble moral es lo que ha reinado en esta barbarie, ¿no? Que nos ha tocado presenciar durante 19 meses, pero que claro está, nunca comenzó en octubre del 2023, sino que lleva mucho más, inclusive de 77 años, y por eso la urgencia, nosotros como ciudadanos, como palestinos, pro-palestinos, de sangre o no sangre, Martín hablaba algo muy importante y es algo muy interesante, ¿no? Que a veces duele, ¿no? O avergüenza, pero hay que decirlo. El mundo árabe ha sido traidor a la causa palestina. No han tomado las posturas firmes y correctas, las acciones por el poder justamente que los sostiene y que les domina y que ha jugado además justamente ese sionismo en dividir a los pueblos árabes internamente, en someterlos, en dominarlos y crear pues toda esta gravedad, ¿no? Toda esta crisis donde lamentablemente las posturas valientes como las de Yemen son las que escasean por intereses pues, particulares de cada una de las potencias. Así que bueno, el mensaje que sea justamente eso, seguimos adelante, seguir en la resistencia es el camino para la liberación. Gracias. Muchas gracias, Churuk, muchas gracias, Aldía, muchas gracias, Martín. Esta mesa, planteándola, cuando estamos planteando esta mesa del viejo topo sobre la cuestión palestina, más en el contexto en el que estamos ahora mismo, de ese genocidio que se está llevando a cabo en Gaza, que realmente no está siendo oculto, sino todo lo contrario, está siendo televisado y todos somos muy conscientes de él, que además está generando esa resistencia popular a nivel internacional, también en las potencias que están implicadas, también en Estados Unidos, también en Europa. Es decir, se ha generado esa conciencia y hemos considerado también importante plantear esta mesa desde esa doble perspectiva. En primer lugar, poner sobre la mesa que todo conflicto político tiene un origen político y tiene una solución política. No es algo que sea imposible de solucionar y por eso estábamos hablando de cómo se soluciona una situación de colonización, pues evidentemente a través de la descolonización. Y por otra parte, el otro elemento, que también por eso la elección de los invitados a esta mesa, es poner en valor a la resistencia palestina y a la diáspora palestina, porque personalmente creo que no sería posible este apoyo internacional que hay hacia los palestinos si no fuera por la labor, que no desde los últimos meses ni de los últimos años, sino la labor histórica que ha hecho esa diáspora palestina para seguir luchando, incluso cuando no podían estar en su territorio, seguir concienciando e informando a todos los que podemos estar más cerca o más lejos de Palestina, pero que nos interpelan las causas de injusticia, ¿no?, que se desarrollan en la humanidad que compartimos. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, Martín Martinelli, Aldía Abubakra, Churuk Duca, y nos vemos en la siguiente mesa del viejo topo. Os recordamos que nos podéis seguir en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en TikTok, en Instagram, y también os invitamos a seguir el canal y a dejarnos vuestros comentarios, qué opináis sobre la descolonización de Palestina
y qué opináis también sobre las herramientas que tienen los pueblos para combatir, en este caso, como decía Churup, la barbarie. Así que gracias a los tres, nos vemos en la siguiente mesa del Viejo Top.